¿Qué pasa, gente? En este video hablaré de las diferencias que hay entre el capítulo 11 de la segunda temporada de Classroom of the Elite y el volumen 7 de la novela ligera. Ya he hecho videos similares con los capítulos anteriores, así que si no te los has visto, aquí arriba en una tarjeta, en la descripción o en un comentario fijado te dejaré el link con las demás partes. Además, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, así no te perderás de los videos que estaré subiendo. Ese flashback de Karuizawa que vemos al inicio del anime no existe en la novela. En la novela continuamos justo después de que Yanokouji habla por teléfono con Karuizawa. Yanokouji regresa a su habitación y ahí pensaría en lo sucedido con su padre y Chabashira. También daría a entender que él no odia la habitación blanca, que lo que a él le desagradó fue ser tratado como la mejor obra de su padre. Mientras pensaba en esto, recibió una visita inesperada. Manabu fue a su habitación a hablarle del cambio que Nagumo traería a la escuela cuando él ya no esté, y de las posibles masivas expulsiones que eso traería. Decía que el único error que tuvo desde que entró al consejo estudiantil fue fallar al entrenar a su sucesor. También habló del hecho de que Nagumo no solo controlaba a la clase A, a la que pertenecía, sino también a todo el segundo año escolar. Dijo además que él había rechazado la solicitud de unirse al consejo estudiantil de Ichinose y Katsuragi para que no se vieran influenciados por Nagumo, pero que este había contactado en secreto con Ichinose y le invitó a unirse. Manabu quería la ayuda de Yanokouji para controlar a Nagumo. Le dijo que si él no quería destacar, que use Horikita. A Yanokouji le dijo que de momento lo pensaría. Manabu estaba incrédulo ante esto, pero aún así le dio su número para que lo contactara. Luego se fue. A 2 semanas antes del fin de año, un sábado el grupo de Yanokouji se reunió y pasaron todo el día haciendo cosas que estudiantes normalmente harían. Mientras iba de regreso a los dormitorios es que sucede esa escena en donde ven a Ichinose y Sakayanagi juntas. Pero hay más de lo que se ve en el anime, ya que estas dos hablan con ellos al verlos. Hablan del paper shuffle y de los resultados, pero la conversación se detiene debido a que el grupo Yanokouji no se destacaba por forzarse a verse bien ante otros. Ichinose, notando eso, se despidió junto a Sakayanagi. Luego el grupo Yanokouji tiene esa charla sobre Ichinose que se ve en el capítulo 10. Luego en la novela pasamos al día antes de que empiecen las vacaciones de invierno, en donde Ryuen entra a la clase D. Aquí lo que se saltaron está entre lo que dice Ryuen en el anime y antes de que este vaya tras Koenji. Primero Ryuen habla sobre el hecho de que para el tercer semestre la clase D podría ascender a la clase C. Luego tiene un pequeño careo con Sudo, quien lo trata como un líder incompetente. Y finalmente Ryuen amenaza a toda la clase. Cuando van tras Ryuen y compañía, Horikita intenta hacer que Sudo no fuera con ellos, pero Sudo se negó ya que había escuchado rumores de que Ryuen atacaba incluso a las mujeres. Horikita le dijo que podía defenderse sola, pero Sudo aún así no cedió. Cuando encuentran a Ryuen, Koenji y los demás, en la novela Horikita y compañía ven adelante suyo a Ryuen, quien en ese momento hace que Ishizaki detenga a Koenji. Sudo quería intervenir, pero Horikita lo detiene y le dice que primero deberían ver qué sucede. Cuando Ryuen deja claras sus intenciones de no dejarlo ir, Koenji dice que si ese era el caso tendrían que terminar su asunto en otro lugar. Señala hacia un área de descanso y se dirige hacia allá con Ryuen y los demás. Aquí Horikita le advierte a Ryuen que no haga ningún alboroto, a lo que Ryuen da a entender que esperaba que lo siguiera para así reducir sus objetivos. Preguntó por Hirata, pero después no le dio más importancia a eso y con una señal los suyos rodearon a Koenji. Es en ese momento que Horikita intenta detenerlo y Ryuen dice que no ha hecho nada malo. Después de esto es que Koenji saca su espejo de mano. Le pide a Ryuen que sostenga el espejo y este accedió con una sonrisa, pero cuando Koenji empezó a arreglarse arrojó el espejo al suelo y le agarró del brazo. Koenji ni se inmutó, pidió que lo soltara para que pudiera seguirse arreglando y Ryuen lo hizo lentamente. Horikita, mientras recogía los fragmentos del espejo, intentó hacer que Ryuen se detenga. Sudo fue a ayudarla con eso, aunque Horikita intentó hacerlo sola. Es en este momento que Sakayanagi aparece. Lo diferente aquí es que Sakayanagi se sienta en un banco cercano rodeado de sus acompañantes. Al final de esta parte, Ryuen no dice que Koenji es como él, solo dice que Koenji era un loco a su manera, pero que eso era todo. Luego cuando Ryuen le pregunta a Koenji quién de la clase D pensaba que era el que manejaba la clase D desde las sombras, Koenji miró a Horikita y los demás, pero luego se encogió de hombros y perdió el interés en ellos. Seguido estaba por decir algo, pero Sakayanagi lo interrumpe. Por cierto, Koenji sin lugar a dudas parece sacado de JoJo's, incluso él en sí mismo parece una JoJo referencia. Cuando Sakayanagi habla, básicamente le dice a Ryuen que hacer todo esto solo porque alguien destrozó su plan era patético, ya que interferir con otras clases era algo que todos hacían. Ryuen admitió que su plan fue destruido por X, pero dijo que ese no era el asunto aquí.
que solo hacía esto para atraer a esa persona. Sakayanagi le preguntó que si acaso la extorsión formaba parte de su plan, y Ryuen respondió que sí, que disfrutaba su manera de hacer las cosas. Sakayanagi le dijo que si ese era el caso no solo estaba actuando patéticamente, sino que también estaba revelando el alcance de su incompetencia. Sacó a flote lo sucedido en la isla desierta. Le dijo que era obvio que Koenji no estaba relacionado con la estrategia que la clase D usó en ese entonces. Se preguntó si en verdad existía esa misteriosa persona a la que estaba buscando. Para los que no sepan, ya que esto no se ve en el anime, la humillación que Ryuen recibe al final del examen de la isla es mucho mayor, ya que en la novela no se anuncian los resultados cuando se forman filas, sino cuando Ryuen se está jactando de su victoria con los de la clase D después de que sale de los arbustos. Ante la pregunta que se hizo a sí misma Sakayanagi, Kitou murmuró que si acaso esto no solo era una excusa porque su plan falló. A este le siguió Hashimoto diciéndole que eso era ir demasiado lejos, que incluso Ryuen no era tan estúpido. Escuchando esto, Ryuen contraatacó con lo del contrato que hizo con Katsuragi. Sakayanagi recordó eso. A cambio de la ayuda de la clase C, 20.000 puntos privados cada mes hasta la graduación se les serían pagados como compensación. Aún habiendo sido revelado algo tan importante, Sakayanagi dijo que daba igual, ya que Ryuen podía hacerlo público cuando quisiera. Además de que quien hizo ese trato fue Katsuragi, no ella. Ryuen entonces cortó su conversación con Sakayanagi y se dirigió de nuevo a Koenji. Es entonces que Koenji le dice que era mejor que no responda, que ya que estaba buscando la respuesta incluso a riesgo de sí mismo, no estaría bien robarle ese placer. Añadió que él simplemente estaba disfrutando de su juventud, que no tenía interés en el conflicto entre clases, que para él tanto la clase A como la C eran lo mismo, que la gente que está presente lo aburre. En ese momento Ishizaki expresó su molestia, pero fue detenido, no por Ryuen, sino por Sakayanagi, quien decía que no podía pasar por alto lo que dijo Koenji, que Dragon Boy era una cosa, pero... Ahí antes de que pudiera continuar es que Ryuen la ataca y Hashimoto en pánico se interpone entre ellos. Sucede ese intercambio del anime y entonces Sakayanagi retoma lo que le iba a decir a Koenji. Le preguntó qué quería decir con que toda la gente aquí, incluida ella, lo aburre. Koenji, refiriéndose a ella como Little Girl, le preguntó que si acaso eso no le gustó. Ryuen se burló del apodo dado a Sakayanagi. Sakayanagi le dijo a Koenji que su uso de Little Girl no era correcto, que el mundo no existía solo por el hecho de permitirle hacer lo que quiera en él. A esto Koenji, mientras echaba el pelo hacia atrás, dijo que su política era no ir de acuerdo al sentido común. Kitou dio un paso adelante para enfrentarlo, pero fue detenido. Koenji por su parte mantenía su sonrisa. Estaba jugando con los líderes de la clase A y C. Ryuen entonces, ya cansado de lidiar con Koenji, le dijo que se fuera. Esa escena en donde Ishizaki le pregunta a Ryuen que si iba a dejar ir a Koenji, la posterior en donde Ibuki habla con Ryuen, y la escena en donde Ryuen le pregunta de Koenji a los de la clase D y a la vez se burla de Sudo no existen en la novela. Lo que sí existe es el intercambio entre Ryuen y Horikita, pero nada más. La escena siguiente a esta, en donde se ve a Yanokouji tomando el té, es parte de una escena que mencioné en la parte anterior, en las diferencias del capítulo 10. Si no te lo has visto, te insto a que vayas a ese video, ya que te enterarás más de lo que piensa Yanokouji. Al día siguiente sería la ceremonia de clausura del segundo semestre, y ya serían las vacaciones de invierno. La escena esa de Ryuen con Ibuki y Albert es muy diferente en la novela. Para empezar, esta escena sucede después de que las clases terminan. Además, todo es un monólogo de Ryuen, y también hay que añadirle algunas cosas. Al finalizar las clases, Ryuen pensó en lo que ha hecho desde el Paper Shuffle. Pensaba que gracias a lo que hizo, X estaría temblando de miedo, que la duda de cuándo es que él tomará acciones debe haberlo sacudido, y que hoy era el mejor día para acorralarlo, ya que a estas alturas debía estar aterrado. A Ryuen le parecía que el reloj iba más lento de lo normal. Había pasado mucho tiempo desde que sentía este tipo de euforia. Entonces recordó la pregunta que le hizo Ibuki. Ella le preguntó que por qué hacía todo esto, que incluso si logra encontrar a X nada más iba a pasar. Ryuen le daba la razón, pero pensaba que eso solo era cierto para las personas normales. Él sabía que X poseía una mentalidad como la suya. Nunca había visto a alguien como él y esa fascinación fue la que lo hizo trabajar así. Se preguntó cómo cambiaría cuando vea a X, qué desearía en ese entonces. Mientras estaba pensando, Hiyori lo llamó. Le preguntó qué iba a hacer después de esto. Ryuen le dijo que iba a ver a X. Le preguntó si quería acompañarlo. Hiyori se negó y antes de irse le dijo que si tenía algún problema podía contactarla. Ryuen le dijo que no es como si fuera de utilidad. Hiyori le dio la razón y se despidió. Ryuen en un inicio había querido manipular a Hiyori, pero como ahora, ella siempre llevaba las cosas a su ritmo.
Llegado el momento, Ryuen se puso en marcha. Media hora había pasado desde que terminaron las clases y los estudiantes ya se habían ido. Esto no lo aclaran en el anime, pero Ryuen no le había contado a nadie sobre su verdadero plan para acorralar a X por si había un espía. Tanto Ibuki e Ishizaki mostraron su curiosidad sobre las verdaderas intenciones de Ryuen, así que este empezó a hablar de su plan. Dijo que le envió un mensaje a Karuizawa para que se encontrara con él en la azotea y demás. Mientras se reía, dijo que aparte de X iban a ver a Karuizawa aterrorizada. Les dijo que lo que iban a hacer es reproducir un escenario que reviva su trauma, y entonces la presionarían hasta que revele la identidad de X. Ibuki e Ishizaki mostraron que no les agradaba el plan, pero cuando Ryuen les dio la oportunidad de irse, ninguno se fue. Luego llegaron a la puerta de la azotea. Ryuen sabía que la azotea estaba abierta porque tenía cercas bien hechas y una cámara de vigilancia. Dicha cámara estaba justo encima de la puerta de entrada, así que lo único que tenía que hacer era cubrirla con un spray, y así ya nadie los vería. Ya había hecho esto antes y sabía que la escuela no se daría cuenta de inmediato. Cuando Karuizawa aparece, solo Ryuen interactúa con ella. Ibuki no es la que le dice que sabe que ella sufrió de acoso. De hecho, Ibuki se muestra dudosa, ya que pensaba que Karuizawa podría tener un as bajo la manga, pero Ryuen le dice que se calle. Esto tampoco se nota en el anime, pero a Ryuen se le nota algo impaciente, ya que esta era su única oportunidad de atrapar a X. Por cierto, como verán, en la novela esta conversación es seguida. En ningún momento Ishizaki ata las manos de Karuizawa. También hay que agregar que Karuizawa en la novela le da muchas más vueltas a Ryuen. Debido a esto, Ryuen ve que Karuizawa era mejor de lo que pensaba, y se da cuenta del por qué X decidió usarla. Cuando Karuizawa le dice a Ryuen que lo mejor era dejar que se vaya, Ryuen mira su teléfono para ver si X le había respondido, pero no había nada. Se preguntó si el mensaje falló, pero ya sabía que X no iba a desvelarse tan rápido, así que hasta entonces decidió pasar al siguiente paso. Es ahí que Ryuen le dice a Karuizawa que solo tenía que hacerle escupir el nombre de X. Karuizawa le pregunta qué iba a hacer si ya la amenaza falló, y Ryuen le dice que la tortura era la forma tradicional de hacer que alguien hable. Ishizaki le preguntó si iba en serio, pero Ryuen no le respondió. En su lugar le ordenó a Ibuki que sujetara a Karuizawa. Ibuki se negó a hacerlo. Ryuen entonces le agarró del brazo y le dijo que no se preocupe, que él se haría responsable de todo. Ibuki chasqueó la lengua, pero lo obedeció. Se disculpó con Karuizawa y la sujetó por detrás. Después de esto, Ryuen le ordena a Ishizaki que fuera por un par de cubos de agua al baño que estaba debajo de ellos. Tras ver que Ryuen iba en serio con esto, Ishizaki en pánico fue a traer lo que le pidió. Como verán, tanto Ishizaki como Ibuki están en contra de lo que Ryuen hace, y lo obedecen ya cuando este se pone serio. Karuizawa intentó soltarse pero no pudo. La razón del por qué Ryuen ordenó esto no fue para que Karuizawa no escape, sino para amplificar su miedo por lo que estaba a punto de suceder. Karuizawa le gritó a Ryuen que lo iba a reportar con la escuela si le hacía algo. Ryuen se rió y le dijo que ella era realmente feroz a pesar de que había venido hasta aquí. Le preguntó si acaso X le había prometido protegerla. Para demostrarle que sabía que X sí estaba relacionado con ella, Ryuen le dijo que debido a su actitud arrogante, ella debería tener más chicas que la odian aparte de Manabe, pero que hasta ahora había logrado evitar que alguien descubra su secreto gracias a la persona detrás de ella. Ibuki le preguntó si ese era X, a lo que Ryuen respondió que ese era el caso ahora, pero que no siempre fue así, ya que X solo se dio cuenta del secreto de Karuizawa hasta lo sucedido con Manabe, que tal vez ella había hecho a Hirata su novio para protegerse en un inicio. Karuizawa intentó negar eso, pero ya Ryuen notó que acertó y le dijo que no lo subestime. La miró a los ojos y sacó a relucir su oscuridad. Sabía que X debió haber hecho lo mismo. Karuizawa entonces al fin empezó a asustarse. Ibuki sorprendida le preguntó a Ryuen cómo es que sabía todo eso, y Ryuen respondió que venía con la experiencia, que ya había visto un montón de personas podridas a lo largo de su vida. En ese momento Ishizaki llegó con los cubos de agua. Ibuki le preguntó cómo es que sabía que había 2 cubos en el baño de abajo. Es aquí que ocurre el monólogo que tiene Ryuen hablando de cómo los líderes de las clases siempre están pobrando cosas. Solo que esto no es un monólogo en la novela, ya que esto se lo dice a Ibuki e Ishizaki. Ryuen dijo que justo como ahora siempre estaba al límite de la legalidad, que lo que estaban por hacer ahora era uno de sus experimentos. Entonces le dio una señal a Ishizaki. Este entendió lo que debía hacer al igual que Ibuki, quien soltó a Karuizawa. Recordemos que ya era invierno y además estaban en la azotea a la intemperie. La abrumadora conmoción de ser mojada con agua en ese frío hizo que Karuizawa se derrumbara y empezara a temblar. Se abrazó con ambos brazos y su anterior fiereza desapareció. Ryuen entonces empezó a torturarla psicológicamente. Le preguntó si esto la hacía recordar el bautizo de su anterior escuela. Karuizawa se tapó las orejas como una niña asustada.
Ryuen sacó su teléfono y comenzó a grabar. La agarró por el cabello y le dijo que iba a difundir el video por toda la escuela si no le decía quién era X. Esto no era verdad, pero Ryuen sabía que Karuizawa ya no era capaz de tener pensamientos racionales. Le dijo que grite, que llore, que le pida perdón. Karuizawa simplemente gritó no, no y nada más que eso. Ryuen dijo que intimidar a los débiles era bastante divertido. Recordó a un grupo de personas que lo atacaron hace un tiempo, en específico a un tipo que lloró cuando su arrogancia se volvió contra él. Sabía que ese caso y el de Karuizawa no eran iguales. Ryuen felicitó a Karuizawa por haber logrado sobresalir en la clase D incluso después de la intimidación que recibió. Le dijo que en cierto modo ella podía ser alguien con el coraje suficiente para no perder contra él, pero que aún así no podía cambiar la naturaleza humana, que ella era el tipo de persona condicionada para recibir acoso. Seguido recogió el otro cubo y le arrojó el agua a Karuizawa. En la novela no usan una manta en su cara para aumentar la tortura. Ryuen envió a Ishizaki a traer más agua. Luego volvió a preguntarle a Karuizawa quién era X, y esta mientras sacudía la cabeza negó una y otra vez como si estuviera escapando. Al presenciar eso, Ibuki dijo que no podía ver esto, se alejó y se apoyó contra la pared de la azotea. Entonces sucede la escena final del anime.